Muy buenos días, un placer estar frente a sus pantallas. Este programa que está diseñado para todos ustedes y también lo pueden ver a través de los diferentes cables, Cotel, Entel, a través del satélite Tupac también lo pueden apreciar. Es importante saber que este canal pues tiene su repetición también a través de en las diferentes provincias y en los diferentes departamentos. El afán de estar frente a su pantalla, el afán de estar acá informando. No me canso de decirlo, es importante la información. He visto mucha gente que peregrina por diferentes lugares, es decir, va a un centro de salud, a un hospital, a una clínica, a diferentes lugares en busca de ayuda para su problema de varices. Entonces, el consultorio médico Ríos se dedica exclusivamente al tratamiento de las varices y de las úlceras varicosas. Por eso es importante que usted sepa dónde puede acudir en caso de que tenga problemas de úlcera varicosa, inclusive que lo vamos a ver más adelante, de que tenga problemas de varices, o que usted tenga adormecimiento, calambres, escozor, ardor, dolor en las piernas. Este programa es diseñado para usted. Por eso nuestro afán de estar frente a su pantalla y de robarle un poquito de su tiempo para que tal vez esta información también le pueda servir a un familiar, a un amigo, a una persona querida, ¿no es cierto? Y tal vez en otros departamentos también, que vamos a dar las direcciones más adelante. Por eso es que los consultorios médicos Ríos también le ofrece una consulta gratuita. No solamente una consulta gratuita, también le ofrece una evaluación. Muchas veces la gente le ofrece eso, ¿no es cierto? Es decir, existen promociones donde le dicen la consulta es gratuita. Entonces la persona va y simplemente le informan nada más. En cambio nosotros, ¿qué hacemos? También le evaluamos, le vemos, le revisamos para saber en qué grado está su problema de varices, ¿no? ¿Qué necesita para ello? Y todo esto lo vamos a desarrollar a continuación con la información acerca de problemas de varices, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que tenemos en el consultorio es mostrarles principalmente dónde está su problema. ¿Qué son las varices? Las varices no son nada más que dilataciones que están en las piernas, entre el tobillo y la rodilla principalmente, unas venas muy gruesas que están dilatadas y que muchas veces no le prestamos la atención debida y que deberíamos hacerlo porque realmente esto con el tiempo ha de perjudicar a la persona. Fíjense, por ejemplo, en las imágenes de pantalla cómo se va oscureciendo la piel por no tratarse un problema de varices a tiempo. Esto no sucede de la noche a la mañana, esto es un problema que poco a poco se va generando a través del transcurso de los años. El tiempo no perdona a nadie y lamentablemente podemos llegar a tener este tipo de úlcera varicosa. Siempre pido disculpas por las imágenes que pueden ser un poquito fuertes. Por eso es que a veces inclusive en la casa el mismo familiar, la misma persona no quiere mostrar porque tiene un poco de vergüenza y dice no, me van a reñir o no me van a comprender, mejor lo dejo así. No, usted tiene que decir a sus familiares, a sus hijos, a alguien que tiene este problema de varices, las varices que poco a poco se van inflamando, inclusive la pierna se va inflamando, va cambiando de color. Lo repito, esto no es un problema de la noche a la mañana, sino es un problema que poco a poco se va acrecentando. Entonces nosotros, ¿qué le ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos en los consultorios médicos Ríos? ¿Qué le ofrecemos? Le ofrecemos un tratamiento sin cirugía, sin reposo, sin internación. Porque lo normal es que la persona que tenga problemas de varices se someta a una cirugía. ¿Qué conlleva la cirugía? La internación, los laboratorios, todo aquello. Inclusive personas ya de edad avanzada, ¿no es cierto?, tienen problemas con la anestesia y a veces inclusive no se puede operar porque el efecto anestésico no se sabe qué efectos ha de tener en la persona. Por eso es que nosotros le ofrecemos este tipo de tratamiento que, como vemos en la animación, es inyectar
un medicamento directamente a las venas para que estas venas desaparezcan. Estamos haciendo el mismo efecto que la cirugía, desaparecer las venas, es decir, anularlas, es decir, y es contradictorio, ¿no? Muchas veces dicen, pero si van a anular mi vena, la sangre, ¿por dónde va a circular? Es una pregunta muy inteligente que nos hacen muchas veces, ¿no?, en la consulta. Entonces nosotros lo que les decimos es que otra ha de cumplir su función. Entonces, también terminado la sesión, nosotros les hacemos un vendaje o también les indicamos que deben utilizar medias para varices. Lo más lindo de este tratamiento, lo mejor de este tratamiento, es que la persona puede salir a caminar, la persona puede salir a... bueno, y de hecho tiene que salir a caminar 30 minutos después de lo que le inyectamos y le hacemos el vendaje, o utiliza las medias de compresión. También en el trabajo también puede volver a su trabajo normal, lógicamente con algunas recomendaciones. Nosotros siempre recomendamos a las personas qué tipo de actividad puede realizar. No levantar cosas pesadas, por ejemplo, no exagerar en el horario laboral y lógicamente tampoco caminar grandes distancias. Por eso es importante el cuidado, por eso es importante la información. Por eso repito también que existen personas que van peregrinando por diferentes lugares sin hallar una respuesta adecuada. E inclusive, lamentablemente, puede llegar a un diagnóstico que no es el adecuado, pero que nosotros podemos orientarle inclusive en esta cuestión de la úlcera varicosa, que no lleva simplemente un tiempo, lleva muchos años, lleva este problema de las úlceras varicosas. Tenemos pacientes en el consultorio, ¿no es cierto?, que vienen y nos dicen, yo llevo hasta 10 años, hasta 8 años, 7 años con este problema de la úlcera varicosa. ¿Por qué? Porque lamentablemente es que tenemos que tratar primero la vena. Hay que tratarla primero la vena para poder nosotros lograr sanar la úlcera varicosa. Todo esto también, lo que les estoy diciendo y lo que están escuchando y también lo que están viendo, todo esto se los volvemos a explicar en el consultorio. ¿Por qué? Porque es importante. Usted, antes de someterse a un tratamiento médico, cualquiera sea el tratamiento médico, usted tiene que saber, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué le está sucediendo eso? ¿Por qué su malestar? ¿Por qué esa incomodidad? ¿Por qué siente adormecimiento en el caso de las varices? ¿Por qué siente cansancio, pesadez? Todo eso, ¿por qué siente? Luego también tiene que saber, ¿no?, qué método se va a utilizar para hacer su tratamiento. ¿Cuánto le ha de costar el tratamiento? Todo aquello nosotros lo realizamos en los consultorios médicos Ríos a través de la información. Una vez revisada la persona, una vez que nosotros le explicamos correctamente todo aquello, inmediatamente pues usted asimila todo eso y toma una decisión. La mayoría de los pacientes pues siempre consulta con la familia, siempre consulta su presupuesto, que es algo bien importante. Lo que no significa que las personas que vengan al consultorio necesariamente se van a someter al tratamiento. Ya depende mucho de cómo uno se cuide, ya depende mucho de cómo uno esté, de cómo uno se trate acerca de su problema de varices. También estamos reiterando que en el consultorio de varices también le sometemos a una ecografía y estamos implementando también el servicio de ecografía en el consultorio médico Ríos, que más adelante vamos a hablar también. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más aquí en el consultorio médico Ríos a través de Palenque TV. Bien, continuamos con el programa. Tenemos un sector siempre de un invitado o algún tipo de actividad que se realiza dentro de lo que es la salud. La salud no solamente es problema de varices, también hay diferentes partes en el cuerpo que uno debe cuidar, que uno debe prestarle la atención debida. Por eso estoy ahora frente al doctor Tadeo Ríos, que nos va a hablar un poquito acerca de su trayectoria y luego pues nos va a conversar acerca de la campaña que está realizando. Doctor, bienvenido al programa.
Es un gusto estar con usted y díganos un poquito acerca de su trayectoria. Muchas gracias, doctor. Buen día a toda la audiencia. Estoy muy feliz de estar acá. Bueno, yo soy el doctor Tadeo Ríos. Soy egresado del 2015. Soy actualmente médico general y ecografista clínico. Y bueno, quisiera invitar a toda la población. Vamos a tener una campaña en nuestro centro que es Fisiolife en el Alto. Y se trata de detección del cáncer cervicuterino y también de otras enfermedades ginecológicas, exclusivamente para la mujer. Y estamos con el logo de Prolóngate la vida mujer y invitamos a toda la población para que nos venga a visitar a nuestra campaña. Genial, doctor. Qué importante, vuelvo a repetirlo, es la información. A veces estamos caminando, a veces estamos buscando algún lugar donde acudir para una campaña. Esta detección principalmente del cáncer uterino es algo muy importante. Se dice que en las estadísticas es muy alto, ¿no?, el porcentaje de mujeres que mueren por problemas de cáncer de cuello uterino. Entonces, aquí el doctor nos va a explicar un poquito más acerca de este tipo de problema. Exactamente. Como bien decía el doctor, el cáncer cervicuterino es un problema latente, sobre todo en países subdesarrollados, y con estas campañas a nivel mundial nosotros hemos podido reducir al 50% la mortalidad de todas las mujeres, así que por favor vengan a nuestro centro. Nosotros hacemos una detección integral. Teníamos una campaña en mayo, pero hemos hecho una conjunción por la alta demanda y por la responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto?, con la población, para que todas las mujeres se hagan un estudio. Por favor, en sí, una mujer que no tenga ningún problema tiene que hacerse este estudio por lo menos una vez al año. Y según vea el profesional, va a cortar el tiempo del estudio para que nosotros la podamos revisar. Nosotros tenemos una campaña donde hacemos obviamente el examen de Papá Nicolau, pero también le hacemos una ecografía, donde detectamos miomas, donde detectamos quistes, también podemos ver en la parte de mamas, la ecografía y obviamente la lectura de resultados, todo se incluye. Por favor, vengan. Es muy importante que nosotros los hombres, para cuidar a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a nuestras parejas, insistamos y que se hagan un examen correspondiente. Excelente, doctor. Esta campaña entonces está dirigida a todas las mujeres que así lo deseen. Y también hace algo muy interesante lo que sucede en nuestro medio, ¿no es cierto? Sienten alguna sintomatología cuando tienen problemas de miomas o algún tumor o alguna molestia. Entonces, simplemente a veces dicen, tómate un matecito, tómate un calmante, tómate un analgésico. Está bien, eso es paliativo, pero buscar un lugar, una ayuda es importante. Muchas veces con una simple ecografía se puede detectar algún tipo de tumor y eso también el doctor nos lo va a explicar ahora. Exactamente. Hay diversos factores, ¿no? Dependiendo del tamaño, por ejemplo, del quiste, del mioma, puede producir problemas, hay alteración en la menstruación, incluso cuando una mujer tiene que hacerse una autoevaluación, ¿no es cierto?, de las mamas, ve un tumor extraño, una nodulación, el pezón no es el mismo. Entonces, por favor, vengan, nosotros las podemos orientar. Como centro de primer nivel tenemos la responsabilidad de ver qué es lo que le está pasando, darle un tratamiento o guiarla a un especialista para que pueda hacer un tratamiento correcto. No es bueno aguantarse, no es bueno vivir incómoda. Por favor, venga con nosotros, le vamos a dar una atención integral y la campaña tiene esa ventaja, que no solamente es la citología cervical, que ese es el examen de Papá Nicolau, ¿no? Vemos las células que pueden estar mal, que pueden estar haciendo un cambio, y también vemos la parte ecográfica para poder encontrar problemas subyacentes, ¿no? Excelente, doctor. Entonces ya saben dónde acudir y ahí tienen la campaña, en qué direcciones va a estar. Enseguida sale el teléfono también para el doctor Tadeo Ríos. También háblenos un poquito, doctor, acerca de los costos y la accesibilidad. Nuevamente a la dirección, por favor. Ya. Nosotros en nuestro centro estamos en la avenida Diego de Portugal, frente al Hospital Holandés, y los números son el 772-16739. Por favor, estamos atendiendo en la mañana y en la tarde. Si gustan estar conmigo, yo estoy atendiendo de 2 a 6 y los sábados también tenemos atención en la mañana de 9 a 1. Tenemos un personal capacitado que sobre todo les va a ofrecer comodidad a las mujeres. Yo trabajo con una colega que va a hacer el examen de Papá Nicolau
Nicolau, obviamente una mujer entiende mucho más cómo es la incomodidad, el dolor que puede sufrir una mujer en este examen, pero nosotros le proponemos que va a ser un examen cómodo, va a ser un examen tranquilo. Muchas pacientes hemos visto que han venido a la consulta y han dicho, pero me han hecho doler, ha habido un sangrado después. Hay cosas que podemos esperar en el examen, pero les aseguramos que nosotros las vamos a tratar con mucha confianza, mucho confort, se van a sentir bien en el examen. Eso es bueno, tratar de ganar la confianza del paciente, tratar de ganar todo aquello que se refiere a informarles acerca de salud. Bien, ahí tienen los teléfonos también al pie de pantalla, pueden escribir para esta campaña que una vez más está para todas las mujeres, la información que es algo muy, muy importante. Pues muchas gracias, doctor, por su presencia y nos vamos a despedir y luego nos vamos a un corte comercial para luego despedirnos. Doctor, un gusto que nos haya acompañado. Muchas gracias por el espacio, espero que todos cuiden de su salud y los esperamos, por favor. Bien, hemos llegado al final del programa. No se olviden que aquí en la ciudad de La Paz, el consultorio médico de varices con la consulta gratuita los espera en la avenida Buch, número 1176, frente a la Universidad Loyola. También no se olviden que tenemos un servicio de ecografía de emergencia. Ahí tienen los teléfonos también, o pueden llamarnos al 77 77 1604 para alguna emergencia de ecografía. Ha sido un placer estar en el programa. Hasta una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Bueno, muy buenos días nuevamente y continuamos con lo que es esto, la invitación personal a uno de los profesionales en odontología y en todo esto que es lo que vamos a ver ahora, que es prácticamente los casos especiales y también las personas que tienen problemas dentales, pero con un problemita a nivel general. Eso significa que nosotros vamos a tomar en contacto ahora y tenemos el grato placer de tenerlo en los medios, prácticamente al doctor Yarmando Benavides, que es del Perú y que tiene la especialidad de estomatología en pacientes especiales. Muchas gracias al doctor Yarmando, un saludo muy cordial. Él viene y nos está hablando desde el hermano país del Perú. Así es que, doctor, gracias por la deferencia, gracias por contactarnos con nosotros y prácticamente, gracias por darnos un poco de información sobre todo esto que es de los pacientes con discapacidad. Adelante, doctor. Claro que sí, muchas gracias. Un saludo enorme también a toda la población de Bolivia, siempre que están realizando diferentes actividades. Un saludo también a todo tu público. Gracias por hacer difusión de la odontología responsable, odontología para todos nuestros pacientes, sobre todo una odontología con propósito, que es una odontología que busca servir a los demás, y qué mejor que a la población con discapacidad, a la población especial, que es una población vulnerable, ya que presentan muchas lesiones, gracias, querido doctor, dificultades para tratamiento lógico y requieren de este apoyo. Muchas gracias, doctor. Bien, prácticamente el doctor es un invitado de lujo en este día y en este programa, y que prácticamente nosotros vamos a tocar un detalle muy específico y muy sensible, que son las personas con discapacidad, que en algún momento lo habíamos determinado también, que es el término a nivel latinoamericano que se lleva, ¿no es cierto, doctor? Pero en principio, nosotros tenemos que enseñar a la gente que en algún momento tal vez tenga un paciente en la casa con este tipo de problemas y que prácticamente tiene también los aspectos, lamentablemente, de los problemas odontológicos. Entonces, ¿cómo hacemos, doctor, con este tipo de pacientes, por favor? En este caso es muy importante primero identificar el tipo de enfermedad, el tipo de condición especial, porque existen diferentes condiciones especiales. Algunas pueden comprometer el tema motor, el tema sensorial,
el aspecto cognitivo. Primero identificar eso y después, en base a ese diagnóstico que nosotros identificamos, poder hacer el plan de tratamiento odontológico, que va a ser un plan de tratamiento enfocado en las necesidades de nuestro paciente, porque no es igual atender a un paciente convencional o un paciente que tiene parálisis cerebral, un paciente que no controla bien su reflejo protector, se puede atorar con su saliva, se puede aspirar. Necesitamos también tener un consultorio odontológico que cubra las necesidades de estos pacientes, conocer sus riesgos y las diferentes lesiones orales que pueden tener en la boca, llámese gingivitis, periodontitis, van a tener un índice de caries dental más elevado que los demás pacientes, van a tener halitosis y van a tener problemas de oclusión, es decir, problemas de mordida, que muchas veces vamos a corregir con algunos aparatos. El problema va a ser cómo obtenemos los modelos para poder realizar estos aparatos. Entonces requiere de un planeamiento integral y de hacer una correcta historia clínica, que es lo más importante que debe tener en cuenta un odontólogo. Qué bien, doctor, qué bien. Por ejemplo, lo que usted menciona es importante, todos los problemas dentales que podamos encontrar en este tipo de pacientes y que en algún momento el problema va a ser cómo tratarlos, cómo realizar el tratamiento en estas personas. Por ejemplo, una de las preguntas bien frecuentes en este tipo de casos es cómo se debería de hacer primero la limpieza dental y segundo, ¿cuántas veces podríamos, lo mínimo o lo máximo, cepillarlos a esos pacientes? ¿Y cómo deberíamos de hacerlo, lógicamente? A ver, doctor, por favor. Esa es una pregunta muy importante porque muchos familiares siempre tienen esa duda. ¿Cada cuánto tiempo tiene que venir mi familiar al consultorio? Primero que nosotros trabajamos con un índice de riesgo. Ese índice lo vamos a determinar según las lesiones de caries, según las diferentes alteraciones que trae nuestro paciente. Normalmente nosotros recomendamos pues que mínimo la atención sea cada 6 meses, mínimo. Pero según las características de cada paciente, hay casos que a veces evaluamos cada 3 meses, controles cada 4 meses. Esto va a depender, como indico, del riesgo que presenta cada paciente. ¿Cómo voy a determinar el riesgo? En casa también lo pueden hacer los padres. Si mi hijo tiene lesiones de caries, si mi hijo tiene mal aliento, si mi hijo no se puede cepillar porque tiene un problema motor, entonces es un paciente de alto riesgo. Por lo tanto, debe ir cada 3 o 4 meses a visitar al odontólogo. Respecto a la limpieza, hay un tratamiento que va a eliminar el sarro, que es el destartraje. Es importante que el odontólogo haga destartraje, de preferencia haciendo uso de aparatos ultrasónicos, como son los destartarizadores, el ultrasonido. Y también realizar sesiones de profilaxis y sesiones de fisioterapia, porque a veces no se le enseña a los padres cómo tienen que hacer el cepillado. Tienen que tener un cepillo de cerdas blandas, deben hacer el uso de algunos mordedores, que ellos lo tienen que confeccionar con palitos de chupete o con bajalenguas. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes no controlan el tono motor, no controlan los movimientos. Entonces van a ocurrir algunos accidentes como morderle el dedo al papá, a la mamá o romper el cepillo, y a veces esto genera miedo y que el familiar no quiera hacer el cepillado. Entonces nosotros tenemos que modificar los cepillos y utilizar algunos aditamentos para que el paciente no llegue a producir estas lesiones en los familiares. Perfecto, qué lindo y qué importantes son todos estos consejos que nos da el doctor, una maravilla, pero al final nosotros tenemos que ir determinando cómo vamos a hacer, por ejemplo, los tratamientos. Uno de esos elementos, por ejemplo, que ahora está de moda, doctor, aunque no me crea, es el óxido nitroso. ¿También en algún momento se puede utilizar este tipo de sedación en estos pacientes o prácticamente se tiene que hacer necesariamente anestesia general para poderlos tratar? ¿O cómo debería de ser esta situación del tipo de tratamiento que tengamos con estos pacientes? Esa es una decisión muy importante porque para el odontólogo también es un reto elegir el método de abordaje. El método de abordaje lo vamos a dividir en 2 grupos. El método conductual, no farmacológico, y el abordaje conductual farmacológico. Normalmente yo soy de las personas que difunde aquí en el Perú el abordaje no farmacológico. Me gusta trabajar mucho el manejo conductual, pero lamentablemente hay casos en que llegan con muchas lesiones y no podemos hacer manejo conductual porque no va a dar resultado y porque el tiempo nos juega en contra. En esos casos hacemos uso del óxido nitroso en pacientes ASA 1 y ASA 2, no en pacientes ASA 3 y ASA 4, que son pacientes más complicados. Además, también recordemos que para el óxido nitroso
para que tenga éxito necesitamos de un paciente que pueda obedecer órdenes. Y muchos de estos pacientes, por el coeficiente intelectual o el problema que puedan presentar, no van a obedecer órdenes. Entonces el óxido nitroso va a perder eficacia. Podemos hacer uso también de medicamentos como las benzodiazepinas, que son medicamentos que usan los odontólogos y los médicos para producir sedación o ansiólisis. Sí lo podemos realizar, pero igual está indicado en pacientes ASA1 y ASA2, que son pacientes pues que tienen enfermedades sistémicas leves, controladas, y que sobre todo no tengan problemas de la vía aérea, tengan una buena vía aérea y un buen control de los reflejos protectores. Entonces es importante que los colegas evalúen bien la vía aérea de un paciente y los riesgos, que no hayan problemas cardiovasculares que puedan traer algún tipo de complicación. Cuando yo tengo un paciente de mucho riesgo y que el tratamiento odontológico va a ser extenso, en esos pacientes sí indicamos la sala de operación. ¿Por qué? Porque en una sala de operación el paciente va a estar bajo el monitoreo de una máquina de anestesia y el paciente va a estar entubado, lo que quiere decir que su vía aérea va a estar protegida y va a estar guiada por una máquina de anestesiología. Entonces, en los casos complejos, donde la sedación consciente, ya sea con gas o con vía oral, no me da la seguridad ni me da la oportunidad de trabajar todo, en esos casos yo voy a una sala de operación aproximadamente entre 1 hora y media a 2 horas y hago todo el tratamiento en una sola cita. Obviamente hay que evaluar también los factores de riesgo de cada paciente y la complejidad de cada tratamiento, porque hay tratamientos que en una sola cita no se pueden culminar. Entonces ahí también viene la planificación a futuro, ¿qué vamos a hacer? Así es, doctor. Qué lindo. Hay un factor fundamental sobre algunas consultas, inclusive que nos hicieron en algunos programas, y es acerca especialmente, y usted ha tenido seguramente este tipo de pacientes, que es el famoso síndrome de Down. ¿No es cierto? En este tipo de pacientes, lamentablemente, tenemos alteración en la erupción, tenemos alteración en la secuencia, tenemos alteración inclusive que son inmunodeprimidos, ¿sí? Exacto. ¿Cómo tenemos que manejar ese tipo de pacientes? Porque los de síndrome de Down, lamentablemente, muchos inclusive tienen algunos otros problemas que prácticamente nos van a condicionar la situación de la atención dental, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental manejar también esa información, doctor. Claro, y sobre todo el síndrome de Down, como bien lo menciona, es uno de los síndromes más comunes. Entonces, hay mucha posibilidad de que llegue a la consulta odontológica. El síndrome más común y más frecuente en acudir es el síndrome de Down. Y ya no debería ser como que tan desconocido, ¿no? Normalmente un odontólogo debería ya estar un poquito más familiarizado con el manejo. Primero por las lesiones orales. Como has mencionado, el retardo de la erupción. Aparte son pacientes que tienen el tercio medio facial reducido, por lo tanto es una vía aérea que no es buena, es una vía aérea corta que puede traernos problemas si hacemos algún procedimiento de sedación. También son pacientes que tienen una lengua grande, y una lengua grande pues nos va a dificultar hacer un tratamiento odontológico en la cavidad oral, ya sea porque la lengua va a ocupar un espacio que nosotros vamos a ocuparlo con el bajalengua, con el espejo, entonces va a traer muchas dificultades. Además, también con pacientes de síndrome de Down tiene otras alteraciones sistémicas. Va a tener, por ejemplo, problemas metabólicos, problemas de diabetes, de hipotiroidismo, puede tener problemas inmunológicos, como bien has mencionado, las defensas de ellos pueden estar bajas, hay prevalencia de algunas neoplasias. Entonces, debe ser un paciente que tiene que estar siendo evaluado constantemente. Es un paciente que se tiene que primero trabajar el tema cognitivo, porque recordemos que este síndrome produce discapacidad intelectual. Y ese tema de la discapacidad intelectual es fundamental para poder decidir cómo voy a abordar al paciente con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque no es igual un paciente con síndrome de Down que tenga una discapacidad leve a un paciente con síndrome de Down que tenga una discapacidad severa. Entonces, eso va a influir mucho también en el plan de tratamiento odontológico. Y yo creo que el odontólogo lo primero que tiene que hacer es conocer el grado de discapacidad y también las manifestaciones sistémicas que pueda tener este paciente para en base a eso nosotros hacer un plan de tratamiento, porque hay pacientes síndrome de Down que son muy colaboradores y que son excelentes pacientes. Yo tengo muchos que cooperan muy bien, pero también hay otro grupo pequeño que lamentablemente el deterioro cognitivo es mayor y pues hay que hacer otros métodos de manejo de conducta con fármacos, ¿no? O muchas veces en sala de operaciones o sedación endovenosa para poder hacer. Pero tengan en cuenta que la vía aérea de este paciente es difícil.
Entonces, un procedimiento de sedación en consultorio es bastante riesgoso. Yo preferiría en esos casos irme a sala de operaciones, donde tengo un equipo de médicos y un monitoreo más específico para evitar esos riesgos. Qué bien, qué bien. ¿Cuál sería, doctor, tal vez para finalizar este segmento, si usted quiere, cuáles serían las principales recomendaciones para los papás y familiares también que tengan un paciente de estas características, digamos, y que en algún momento tengan que acudir tal vez al odontólogo? ¿Cuáles serían las recomendaciones para los papás, para la familia en todo caso, con ese tipo de pacientes? Sí, yo les recomendaría que en primer lugar hagamos prevención. No esperemos a que le duele el diente, a que el diente se ponga negro, se ponga marrón, no. Desde pequeño, el niño con síndrome de Down debe ir a la consulta odontológica. Desde pequeño para descartar la macroclosia, para evaluar sus rebordes, para ver cómo van a crecer esos tejidos. A veces los papis esperan a que el niño ya tenga dolor y lo traen con dolor, cuando ya el dolor es lo último, cuando ya el diente está completamente deteriorado. Yo les recomiendo que por favor lleven a una consulta preventiva. Tengo muchos bebés que llegan desde pequeños, ya tienen 3 años, 4 años y no tienen ninguna caries. Miren, síndrome de Down. ¿Por qué? Porque los padres lo han traído desde pequeñito. Se le ha aplicado flúor barniz desde pequeño. Se les ha cepillado desde chiquitos. Lloraban desde los primeros años y los papás me decían, ay, pobrecito, cómo llora. Tranquilo, les digo que eso es normal. Vas a ver que más grande se va a acostumbrar. Ahora llegan a los 4 o 5 años y ya abren la boca solos. Hasta ellos mismos agarran el cepillo y se empiezan a cepillar. Entonces, el conocimiento y el cuidado viene desde pequeño. Ahora, ya se me pasó el tiempo, me olvidé, no me aconsejaron. Bueno, ahora es el momento entonces de tomar la decisión para los padres. Llévenlo al odontólogo, de preferencia si tienen un odontólogo que tiene conocimiento en el área, lo pueden llevar. Si no, un odontólogo general también lo puede realizar, obviamente con mucha más paciencia y dedicación. Cepillado siempre mínimo 3 veces al día, por favor. Un cepillo de cerdas suaves, que use su enjuague bucal, un enjuague bucal libre de alcohol. Enseñémosle a pasar el hilito dental y hagámoslo en familia, porque el paciente siempre imita la conducta. Si tiene un papá y una mamá que se cepillan delante de él de broma lo va a hacer, o va a agarrar el cepillo y él solito va a intentar hacerlo. Entonces ustedes tienen que darle el ejemplo para que este paciente a futuro no se quede sin dientes, pueda comer bien, pueda gozar de buena salud y sobre todo se sienta bien. Muy bien. Qué lindo, doctor. Qué lindos consejos y que lógicamente esperemos que no sea la última vez. Usted sabe que el tiempo a veces en televisión es enorme, es y es rápido. Así es que muchísimas gracias por la deferencia, gracias por su apoyo, gracias por la ayuda que nos da en eso de la información sobre estos temas y que esperemos no sea la última vez, doctor. Desde el Perú, usted está muy bien y muchísimas gracias por toda la ayuda que nos da. Muchas gracias y felicito a tu equipo, a tu producción. Sigan difundiendo salud y odontología. Bendiciones para toda la gente de Bolivia. Un abrazo fuerte. Volvemos, mis queridos amigos. Muchísimas gracias siempre por seguirnos y acompañarnos todos los sábados. Hoy día tenemos una sorpresa muy grata, muy enorme. Queremos agradecer siempre que nos ayuden y nos acompañen y sean parte de este programa. La salud es fundamental desde todos los puntos de vista. ¿Qué es importante dentro de esta situación? Veíamos hace un momento todo lo que es estos elementos que en algún momento nos ayudan y nos fortifican miles de cosas en forma natural. Eso significa que nosotros vamos a agradecer y también dar la bienvenida a un nuevo componente dentro de eso que es el programa, el punto ecológico Elixir de Vida. ¿Sí? Es un punto ecológico que en algún momento lo van a poder encontrar, nos van a dar sus direcciones. Quiero agradecer la presencia acá del señor Zené Morales, junto con la señora Alejandra Díaz, que son parte de todo este proyecto y queremos que nos expliquen un poquito a qué se debe todos estos productos, que lógicamente es una maravilla. Así es que, muy buenos días, don Zené, muy buenos días, señora Alejandra. Buenos días, bueno, un gusto, un privilegio, Carlito, que me haya invitado a tu programa. Bueno, y presentar, la misión nuestra es presentar unos productos espectaculares, como el Genoxidil, que es un producto espectacular creado por médicos científicos para fortalecer todas nuestras defensas. Y también tenemos el Oncofil, que es para las personas que padecen de cáncer o para prevenir también el cáncer. Ojo que estos productos no son medicamentos, son componentes naturales, digamos, es como nutrición celular, ¿ya?
Entonces tenemos, claro, tenemos estos dos productos y tenemos también nuestro cafecito que lo trajimos aquí medio preparado, a medio preparar, porque no tuvimos tiempo. Es un cafecito saludable, tiene el hongo shiitake y el hongo ganoderma, tiene sabor a arándano riquísimo, aquí sale el olorcito al arándano y mora azul. Son productos espectaculares que están ayudando mucho en la salud de las personas, así que vamos a dar que hablar con esta empresa, mi querido Carlito. Qué bien, qué bien. Qué importante es este aspecto fundamental de todos los productos que ustedes manejan. Hoy en día ustedes saben que tenemos que fortalecer nuestro organismo y estos productos que ven aquí es prácticamente lo que nos va a ayudar y nos va a hacer reponer, digamos, entre comillas, nuestras fuerzas, la vitalidad, la salud, que es fundamental en estos momentos. Así es que explicaremos un poquito sobre el Genoxidil, por ejemplo. ¿Qué componentes tiene y, lógicamente, qué características? Claro, ¿cierto? un gusto. Bueno, Genoxidil, como dije antes, está creado por médicos científicos. Hay más de 50 componentes naturales que están aquí con nanotecnología, están comprimidos. Los principios activos están dentro de una tabletita y ¿qué va a hacer en nuestro cuerpo? Trabajan en sinergia ayudando a nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a elevar la defensa, vamos nosotros mismos con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia defensa, vamos a empezar a eliminar una cantidad enorme de enfermedades que son autoinmunes. Y tenemos también el Loncofil, que el Loncofil trabaja con 12 componentes naturales muy fuertísimos, el Loncofil para las personas que padecen de cáncer. Entonces, ¿qué nos va a ayudar en estos dos productos? Las personas, ojo, que las personas que no tienen ningún problema de salud, por ejemplo, yo no tengo ningún problema de salud, pero sí los consumo para prevenir, porque imagínate, es mejor prevenir o invertir en la salud que gastar en la enfermedad, ¿cierto? Sí, es muy bien. Y aquí tenemos el tercer producto que es muy bueno y queremos mostrarlo lógicamente, que es un café. Exacto. Este café prácticamente tiene sus componentes. A ver, explíquenos un poquito. El café saludable tiene dos tipos de hongo, tiene el shiitake y tiene el ganoderma. Aparte de eso tiene un sabor espectacular de arándanos y mora azul. Es un café exquisito. Mira, yo de la primera vez que empecé a tomarlo, Carlito, me ha agradado mucho, a mucha gente le está gustando y fíjate que el café va a hacer que nuestras defensas también se activen, porque también tiene componentes naturales que ayudan a nuestro sistema inmune. Así que es una maravilla estos productos. Yo les sugiero que lo consuman. Por ejemplo, voy a hablar un poquito más, si tú me permites, un poquito más del Genoxidil, de algunas cositas que tiene. También tiene el hongo shiitake, fíjate, también tiene el ganoderma, tiene guanábana, tiene azaí, tiene moringa, tiene mangostán, tiene ciruelo africano, tiene 3 tipos de alga, que es la espirulina, la astragalus y la sinoficia. O sea, mira, con todos estos componentes que tienen estos productos de alto impacto, vamos a tener una salud pero espectacular, mi querido Carlito. Y lo importante, muchísimas gracias, qué importante es saber también dónde podemos adquirir estos productos, ¿no es cierto? Así es que a la señora Alejandra Díaz también, muchísimas gracias siempre. Esperemos que nos dé todas las direcciones y también los contactos donde podamos encontrar lógicamente estos productos, que lógicamente es una maravilla. Adelante, señora Alejandra. Les invitamos, estamos ubicados en la Pedro Rodríguez, número 678, casi Venancio Burgoa. Les invitamos, soy Alejandra Díaz y estamos junto a Andrés Arévalo. ¿El teléfono, por favor? El teléfono es el 732-23-536-795-89906. Estamos ahí, contáctense para cualquier pregunta, para cualquier duda y cómo pueden tener el producto. Qué bien, qué lindo. Ustedes saben que estos productos y prácticamente nosotros estamos siempre a la par de lo que es la salud, tratando siempre de viabilizar lo mejor para todos ustedes y que lógicamente esa es una alternativa muy buena, que en algún momento hasta yo inclusive lo consumí y prácticamente nosotros tenemos que seguir adelante con mucho más salud, que es fundamental, ¿no es cierto? Así es que muchísimas gracias por la visita, don Dede. Un gusto, fue un gusto, muchas gracias. La misión de nosotros en realidad es darle a conocer estos productos y ha sido un gusto, un placer estar contigo, Carlito. Gracias, señora Alejandra. Gracias a usted, Carlitos. Estamos esperándoles a todos. Muchísimas gracias. Ahí tienen en pie de pantallas los teléfonos, los números y vayan llamando, por favor, vayan contactándose también con nosotros y vamos a siempre continuar con más. Al final vamos a tratar siempre de que estas empresas nos apoyen y sigamos adelante con esto que es salud. Así es que nos vamos a ir
ahora a nuestro siguiente auspicio, ¿sí? Si ustedes quieren, que es el Centro Dental o la Clínica Dental Durodent. Ahí lo tenemos, el Centro Dental Durodent, con la atención de lunes a viernes. Ahí tenemos los números de celulares, pueden contactarse también con el doctor Ramiro Quispe al celular, al 740-66-455. Él los va a atender personalmente, el doctor Ramiro Quispe va a estar siempre presente para todos ustedes. Así es que la Clínica Durodent también está junto a nosotros, está aportando a lo que es la salud odontológica, está aportando lo que es la salud integral, y él se encuentra en la localidad de Laja. Ahí tenemos algunas imágenes sobre la localidad de Laja, y prácticamente él está atendiendo allá a toda esa comunidad muy linda y a todas las localidades que están ahí en el municipio de Laja, ¿no es cierto? Entonces, la Clínica Dental Durodent, vamos a ir con mayor atención en esto que es odontología, 740-66-455, y con este auspicio enorme y también con el apoyo del doctor Ramiro Quispe, nos vamos a un cortecito y volvemos en un par de minutos. Muchísimas gracias. Queremos avanzar con una nota que hicimos gracias a todos los amigos allá en la ciudad, en la localidad de Laja, y que prácticamente hemos hecho un evento en una radio que queremos también mandarle un saludo muy grande porque nos han invitado muy cordialmente. La anterior semana hemos estado en la radio Tahuantinsuyo, ¿sí? Y hemos festejado el Día de la Madre ahí a las mamás de la localidad de Laja y de todos los cantones que tienen ellos. Prácticamente tenemos una nota y queremos agradecer a toda esa comunidad, todo ese municipio que nos ha recibido enormemente, gracias al doctor Ramiro Quispe, que ha sido el nexo para que podamos nosotros estar allá en lo que es la localidad de Laja. Así es que vámonos a esta notita y prácticamente van a ver todo el festejo que hicimos allá en la localidad de Laja. Vámonos. Bueno, buenos días. Estamos aquí en la localidad de Laja, gracias a una invitación del doctor Ramiro Quispe y de la Clínica Durodent. Estamos también presentes acá en lo que es Radio Tahuantinsuyo, y que en algún momento es una emisora que emite su señal desde la localidad de Laja, desde el municipio de Laja. Estamos con una de las presentadoras, Mayeli. En varias comunidades en aquellos tiempos no llegaba un doctor a hacer una revisión dental a los niños y también a las personas adultas. Un saludo muy cordial primero a la radio Tahuantinsuyo y también a la localidad de Laja. Vamos a hacer eventos en todo lo que es la localidad de Laja, y vamos a plasmarlo también en el canal. Vamos a ir mostrando qué es lo que hemos hecho, qué problemas dentales tienen aquí en Laja, y junto con el doctor Ramiro, ahí en el programa, él lo va a estar inclusive emitiendo esta situación en Aymara. Nuevamente un saludo especial a todas las mamás que nos están escuchando en el otro lado, ¿no? Mamita, cuánto te quiero, y tantas cosas de niña. Hoy que todo se acababa y cansada por el tiempo, de nueva verte mirada, la luz de mis esperanzas. Yo le pido a Dios llorando que mi mamá no se muera. Bueno, muchísimas gracias, querida Mayerly. Gracias a la radio Tahuantinsuyo también. A ver, esperemos que nos visites algún momento también en el canal, en Palenque TV. Podemos hacer una invitación y hablar sobre algo fundamental que es también la radio, ¿no es cierto? Y cómo lo hacemos como promoción, digamos, lo que es salud a nivel de las redes sociales y también en comunicación, ¿no es cierto? Muchas gracias. Mil gracias.
continuamos con más. Fíjense cómo es la grandeza de nuestra población, cómo es el evento que nosotros podemos realizar y llegar lógicamente a mucha gente que es muy necesitada, aunque no me crean. Lamentablemente en las provincias, en las localidades, la salud no está tan bien y tan mencionada en cierta manera en lo que es la situación de las ciudades, en la urbe si ustedes quieren, y prácticamente en la localidad de Laja también se padece mucho de lo que es salud, de lo que son las necesidades en algún momento, ¿no es cierto? Así es que nosotros vamos a seguir apoyando esta situación, gracias a las mamás allá en lo que es la localidad de Laja, el municipio de Laja, y gracias también a la radio Tahuantinsuyo, que nos ha invitado a partir de lo que es el doctor Ramiro Quispe, que también va a estar presente acá ya seguramente la siguiente semana, y prácticamente vamos a seguir avanzando, ¿sí? Ahora nos vamos a ir con un temita que nos han pedido enormemente también en las redes sociales y en el WhatsApp, y prácticamente tiene que ver con los niños, con la odontopediatría y con algunos tratamientos específicos que enseguida lo vamos a tocar como un tema en nuestra actualidad, ¿sí? Así es que nos vamos a nuestra rejilla y volvemos en un par de segundos. Bueno, volvemos, amigos. Muchas gracias siempre por seguirnos y por estar junto a nosotros sábado a sábado. Vamos a seguir hacia adelante. Gracias a toda la gente que nos acompaña, a todo el equipo de lo que es Uniodon TV. No se olviden, pueden llamarnos por favor 22 22 413 al teléfono y también al 735 214 16 mediante algún mensaje al WhatsApp, ¿sí? Así es que muchas gracias y vamos con nuestro tema específico que lo habíamos conversado algún momento y que también vamos a seguir adelante con estos temas. ¿Qué significa? Algún momento el dentista les indicó a su hijo, a su hijita, le vamos a hacer una pulpotomía o una biopulpotomía, ¿sí? ¿Y qué es en relación a hacerle una pulpectomía? ¿Sí? Son términos técnicos en odontología, pero prácticamente tiene que ver con el nervio, con la pulpa de diente de un temporario o un diente de leche, como ven en estas imágenes. Es un procedimiento donde lamentablemente la caries, la lesión, la fractura llegó al nervio. Tiene un contacto directo con el nervio y prácticamente tenemos que hacer la extirpación de este o la remoción de cierta cantidad del nervio. A eso se determina o es la diferencia entre pulpotomía y pulpectomía. Si el dentista algún momento le dice vamos a hacerle una pulpotomía, ¿qué significa eso? Ese procedimiento que ustedes ven ahí, que prácticamente es abrirle la cámara pulpar. Lo que está haciendo ahí es prácticamente abrir la cámara pulpar y prácticamente eliminamos lo que es todo lo que es la pulpa en lo que es la corona, si ustedes quieren, la parte de la corona. Dejamos la pulpa de lo que son las raíces, ¿sí? En los conductos esa pulpa se deja y simplemente se extirpa y se hace el tratamiento en la pulpa cameral o, si ustedes quieren, de la corona, ¿ya? Esta pulpa cameral se va extirpando, como ven ahí, se lava, se limpia bien y se coloca un elemento, ¿sí? Que se llama formocresol, una torundita generalmente de formocresol, como ven ahí limpian generalmente todo lo que es la cámara pulpar con una cucharetita de dentina y prácticamente le colocan una torundita de algodón con formocresol que generalmente es entre 30 segundos a 1 minuto. Todo este procedimiento se llama pulpotomía. Una vez terminado este proceso, ya no hay sangrado, ya no hay elementos nocivos que van a lesionar o van a tener dolor y prácticamente lo que se hace es cerrar y sellar ese diente porque es un diente temporario. Eso significa que tiene que durar tal vez 1 o 2 años o 3 y prácticamente va a venir el siguiente diente a reemplazar, que es el diente permanente, ¿no es cierto? Entonces, a eso se determina la pulpotomía, ¿ya? Y la pulpectomía es prácticamente la eliminación no solamente de la cámara pulpar, sino también
del conducto radicular o de la pulpa del conducto radicular. Es como hacer un tratamiento de conductos, pero en un diente permanente, ¿sí? Simplemente que la pulpectomía se realiza en los dientes temporarios, ¿sí? Por eso se llama pulpectomía. Ectomía significa sacar todo lo que es el nervio, la pulpa del diente, ¿sí? Tanto de lo que es cameral como de las raíces o de los conductos. Entonces, prácticamente tiene que ver esta relación en los dientes de leche, o sea, en los niños a partir de los 3, lamentablemente 3, 4 años, porque se carean los dientes, se pican y prácticamente empieza a tener dolor o molestias. ¿Cuándo está contraindicado este elemento que ustedes ven ahí, que es la pulpotomía o la pulpectomía? Generalmente cuando hay una lesión periapical. O sea, necesitamos hacer otro tipo de tratamiento cuando nosotros tenemos un proceso ya a nivel de la punta de las raíces. Y prácticamente nosotros vamos a poder modificar toda esta situación si nosotros tenemos infección, un proceso de pus en algún momento en ese dientecito. Y prácticamente nosotros no podemos hacer una pulpotomía en ese tipo de casos. ¿Sí? Prácticamente tenemos que hacer otro tipo de tratamiento que va desde lo medicamentoso hasta lo que es lo manual y prácticamente eliminar todo ese proceso. O bien, si es que lamentablemente el conflicto es bastante severo, tenemos que prácticamente pensar tal vez en una extracción del diente, ¿sí? Que es muchas veces más severo y más radical, ¿no es cierto? Entonces, ese es el procedimiento, como ustedes ven en esas imágenes, de lo que es la pulpotomía, ¿sí? Y cómo es la pulpectomía. Son diferentes tratamientos, pero en dientes de leche. Como indica ahí el texto, ¿no es cierto? Se utiliza un parámetro de formocresol y al final se sella con óxido de zinc. Muchas veces colocan también hidróxido de calcio, ¿sí? Por el pH que tiene el hidróxido de calcio, y prácticamente se sella esa piecita dentaria y está permanente hasta que cambie, recambie o se caiga naturalmente esa piecita dentaria de leche. ¿Sí? Y ahí prácticamente va a venir el diente permanente que va a ir a reemplazar esta pieza que no tiene ningún conflicto en el diente permanente cuando hacemos este tipo de tratamiento, ¿sí? Esto siempre tiene que tener una relevancia fundamental, que es una radiografía. Esto que ustedes ven ahí es el proceso generalmente. Lamentablemente tenemos que poner anestesia, paso a paso se va haciendo un aislamiento absoluto, es una goma de dique, etcétera, etcétera. O sea, son procedimientos que nosotros hacemos en este tipo de tratamientos y que el odontólogo general puede realizarlo dependiendo de la situación de que el paciente permita hacerlo esto. Si no, el odontopediatra puede realizar muy bien esta situación porque es una especialidad y prácticamente maneja todos los tratamientos en los niños, ¿sí? Entonces prácticamente este es el procedimiento paso a paso de lo que es la famosa pulpotomía y también lo que es la pulpectomía, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Eso es lo que vamos a nosotros tratar, digamos, en algún momento en los consultorios, y siempre tratar de invitar a todas las personas que quieran también visitarnos en nuestros centros. Tenemos una odontopediatra muy buena en los consultorios que nosotros tenemos, tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad del Alto, así es que también nos pueden visitar para un diagnóstico, que es fundamental manejar el concepto también de la radiografía. Para hacer este tratamiento, generalmente siempre es importante una radiografía y ahí hacemos el diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico, tanto clínico como radiográfico, vamos a ir a determinar qué tratamiento se va a hacer, o pulpotomía o pulpectomía, ¿sí? Que es fundamental manejar esa diferencia para que el papá a veces no se sorprenda cuando el dentista le dice: papá, vamos a hacerle una pulpotomía en el dientecito de su hijo o de su hija. Y prácticamente el papá no sabe a qué se refiere esa palabra o ese término, ¿sí? Entonces simplemente es la remoción o la eliminación de la cámara pulpar, ¿sí? En la pulpotomía, y la pulpectomía es la eliminación de todo el paquete vasculonervioso o el nervio, la pulpa, tanto de la raíz como de la cámara pulpar, ¿sí? Esa es la diferencia y prácticamente nosotros vamos a ir manejando muchos más de estos componentes porque es interesante manejar estos tratamientos para que el paciente no sienta dolor,
¿sí? Prácticamente a partir de aquí el paciente no siente nada de dolor, ese diente se puede volver a picar inclusive, pero prácticamente el paciente no siente el dolor, ¿sí? Pero no es lo adecuado, ¿no es cierto? Es a partir de ese tratamiento, la limpieza fundamental, que se laven, que no se pique nuevamente esa pieza dentaria y que mantenga los dientes de leche, porque hemos indicado también que los dientes de leche tienen un fundamento enorme en nuestra cavidad oral, cumplen funciones vitales en la situación, ¿sí? Como ser preservar el espacio del diente permanente, sirve de guía al diente permanente y también de estímulo a nivel óseo para que el diente permanente salga normal, no se detenga o no salga por otro lado, ¿sí? Muy bien, esperemos que les haya ayudado este tema, este aspecto fundamental de estos conceptos, y prácticamente cualquier persona que vaya al dentista ya sabe que es una pulpotomía y que es una pulpectomía, ¿sí? Que es fundamental manejar estos términos para que en algún momento no nos sorprendamos cuando el dentista nos dice vamos a realizarle esto y a veces no sabemos qué le van a hacer a nuestro hijo, ¿sí? Entonces, prácticamente ahora queremos irnos a un cortecito. Volvemos, amigos, volvemos. Gracias a todos por seguirnos cada sábado, gracias especialmente a Dios por tenernos un día más acá, un sábado más. Continuamos siempre con toda esta inquietud y seguramente con todas también las preguntas que ustedes tienen y nos hacen al WhatsApp, ¿sí? Siempre nos hacen preguntas, algún momento no terminamos de contestarlas por el tiempo, pero prácticamente estamos en la semana. A todas las personas que vienen y también se contactan, primero quiero mencionarles siempre que tenemos 2 consultorios o 2 centros en los cuales nos pueden visitar también. Uno es en el edificio Mariscal de Ayacucho, 4º piso, oficina 412. Esto queda en la calle Loaiza, esquina Avenida Camacho, ¿sí? Muy cerquita ahí del Mercado Camacho. El teléfono es el 290-2018. Para cualquier consulta siempre estamos ahí. Y también estamos en la Ciudad del Alto, ¿sí? En la calle Jorge Casasco, esquina calle 2, en el edificio San Pablo, 1er piso. Muy cerquita ahí de la Alcaldía Quemada, en plena ceja, ¿sí? Celulares, al mío, al 730-77371, para cualquier consulta también, abierto el WhatsApp, y también a nuestro piloto, que es el 735-214-16, para cualquier reserva y cualquier pregunta también, ahí siempre estamos permanente, ¿sí? Visítenos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Estos videos los estamos subiendo siempre también ahí. Estamos como Uniodont Bolivia, ¿sí? Uniodont siempre va a estar pendiente de toda la situación de lo que es salud y prácticamente respondiendo a todos sus likes, a todas sus inquietudes, a todas sus preguntas, ¿sí? Vámonos a algunas preguntas de las redes sociales y que prácticamente también, si quieren, pueden hacer unas llamadas sobre algún tema específico si es que lo tienen ahora, ¿sí? Hay una pregunta fundamental de una señora que es, bueno, no nos dio el nombre, pero es de la Ciudad del Alto. Indica que tiene uno de sus hijos los dientes salidos, pero hay un elemento que nos indica aquí, su hijo ronca. Tendrá que ver la situación de la respiración, que algún momento también hemos tratado la respiración oral, con la situación de los dientes sobresalidos. Por supuesto que sí. Lamentablemente la respiración, y hemos hablado sobre un síndrome, ¿no es cierto?, de los respiradores orales, que algún momento tiene que ver con que mete aire por la boca, ¿sí? Inspira aire por la boca y no por la nariz. Y en la noche, cuando ronca, significa eso, que está introduciendo aire por la boquita y que prácticamente la boca lo tiene abierta. ¿Qué significa? Que la lengüita lo tiene en una postura más baja y interpuesta entre los dientes. Entonces, al tener entre los dientes, prácticamente la lengua va a ir a empujar los dientes de adelante, ¿sí? Y a veces es una proinclinación o protrusión de los dientes que vamos a tener en muchos pacientes que tienen el hábito del ronquido,
y especialmente el hábito, lamentablemente, de respirar por la boquita y no por la nariz, ¿sí? Tenemos otra pregunta aquí acerca de los calmantes. Nos indican si un calmante o cualquier calmante sería bueno para el dolor de un diente. Es fundamental manejar la farmacología, que algún momento también tuvimos aquí un personal de lo que es un laboratorio de medicamentos y que prácticamente nos indicó acerca de los famosos calmantes. Hay que diferenciar entre lo que es un antibiótico, un antiinflamatorio y también un analgésico o un calmante. ¿Sí? Es fundamental la diferenciación en eso para poder hacer un tratamiento. Todo este concepto depende de qué problema tenga. Si tiene un proceso de pus, si tiene un proceso de un trauma y es una inflamación, o si tiene una caries muy profunda y prácticamente está doliendo el diente. ¿Sí? Entonces, prácticamente en todos estos efectos tenemos que manejar de distinta forma la farmacología, no automedicarse. Es fundamental manejar esa situación porque hay elementos, inclusive dentro de los calmantes, que puede ir a provocar un proceso de alergia en la persona. ¿Sí? Así es que prácticamente tenemos que tener mucho cuidado y es preferible tener un odontólogo de cabecera para que en algún momento llamarlo y consultarle qué medicamento es aceptable y es recomendable para un niño, para una persona, ya sea inclusive un calmante. ¿Sí? Es preferible no automedicarse y tratar de manejar esa información muy adecuadamente. ¿Sí? Hay otra pregunta que nos llegó, ¿sí?, al WhatsApp y que indica que prácticamente tengo la mandíbula salida y tengo 19 años. Es fundamental manejar esta situación en base primero a la edad y también en base a la patología que tiene. Eso significa que tiene la mandíbula salida, la mordida invertida y prácticamente va a tener un componente fundamental, ¿sí?, que hay que pensar en un acto quirúrgico. Ya no podemos solucionar con ortopedia este problema, porque tiene 19 años y prácticamente su desarrollo y crecimiento ha terminado, ¿no es cierto? Pero hay que hacer una evaluación radiográfica, inclusive tomográfica, para ir evaluando junto con el maxilo qué tratamiento se le puede realizar y cómo se puede determinar primero la patología y finalmente cómo se puede hacer un plan y un tratamiento adecuado en el paciente, ¿sí? Bueno, queridos amigos, hay más preguntas, pero prácticamente los vamos a ir respondiendo en la semana y a la siguiente semana también vamos a seguir dándoles mayores referencias sobre todas las preguntas que nos hacen. Queremos agradecer a todos, queremos agradecer a todas las personas siempre que nos acompañan, que nos siguen, a toda la gente que está poco a poco está asumiendo y está siendo parte del programa. Agradecerles siempre a todos ellos. Son fundamentales para nosotros, tenemos que manejar mucho más esta información y que prácticamente la odontología está dentro de esto que es la medicina, la salud en todas las personas. Un agradecimiento enorme a todos, a todos. Mil felicidades a todas las personas que el día lunes son maestros y maestras. Sí, un agradecimiento fundamental a todos mis profesores y también a todas las personas que hacen esta noble labor. ¿Sí? Así es que felicidades también a los maestros, vamos a seguir la siguiente semana y prácticamente nosotros nos tenemos que despedir hasta un próximo programa que es a la siguiente semana. ¿Sí? Muchas gracias amigos, que Dios los bendiga siempre y a seguir adelante cuidándonos. Muy buenos días, fríos días de sábado de junio. A todos los amigos de la gran familia de Palenque TV, un gran abrazo, un abrazo caluroso, porque eso es lo que necesitamos en estos días tan fríos.
Se habrán dado cuenta que el tiempo ha ido pasando, y para todos los amigos que han estado pensando que voy a hacer algunas cosas un poco más adelante en el año, como por ejemplo voy a ir a consultar con el médico pero un poco más adelante, pues ya llegó la mitad del año. Entonces ya se fueron 6 meses, estamos comenzando el 6º mes ahora. Entonces vale la pena que vayamos tomando acciones para la cuestión esta de la salud. Unos comentarios al principio del programa. En principio, por supuesto, agradecer. Ha habido una enorme cantidad de llamados telefónicos la semana pasada. No llegamos a contestar todos, nos atropellamos al final. Un gran saludo para la señora Marta, que nos llamó desde Sucre para contarnos que ella le habían cambiado una válvula, que tenía un coágulo y que se fue extendiendo con varias cosas. Pues un abrazo muy cordial, porque son ustedes los que hacen el programa. Yo solamente comparto algo de información y son las preguntas de ustedes las que enriquecen al programa. Quiero pedirles un regalado favor, así empezando el programa, y es que hagan llegar sus preguntas en texto al WhatsApp que va a estar aquí abajo, que es el del programa, pero es muy difícil contestar las llamadas porque en este momento el teléfono está en el estudio central, en la parte de programación, de equipos, donde están todas las consolas y todo. Yo no lo tengo el teléfono, entonces no les puedo responder. Y como entran las llamadas y la llamada es para que yo se las responda, pues se ponen en figurillas allá y aquí, porque no hay manera de contestar. Entonces, aquí abajo va a salir la invitación del teléfono al que pueden llamar y pueden hacer su pregunta absolutamente libre. El WhatsApp háganlo por texto y lo van a proyectar también para que todos estemos en contacto. Reitero, son ustedes los que hacen el programa. Yo solamente contesto algunas preguntas con algo de información. Decía, han habido muchas cosas en la semana y la semana pasada habíamos avanzado un poco. Siempre nos queda corto el programa porque la intención era hablar ¿de dónde vienen los problemas? Vamos a ver la imagen número 1. Así comenzamos hace 7 días el programa con una pregunta de una paciente orureña que nos decía: doctor, disculpe, ¿y de dónde aparecen? ¿Por qué se enferma el corazón? Esta paciente que venía desde Oruro, pues nos hacía una consulta y ella traía una enfermedad que había adquirido con los años. Y yo le había respondido y les había comentado a ustedes estas 3 posibilidades. Vámonos a la siguiente imagen, por favor. ¿Qué es lo que podemos decir? Una de las primeras razones, estoy recopilando lo de la semana pasada, es que el bebé nazca con una enfermedad cardíaca. Habíamos hablado de eso por distintas razones: la formación del tubo, el bebé que empieza a moverse, el tubo que se da vueltas, el mismo bebé que se va dando vueltas dentro, terminan dando problemas. La segunda razón, la vamos a ver en este momento. La segunda razón no son enfermedades cardíacas congénitas, son estas, cardiopatías adquiridas. Uno nace muy bien, nace muy sanito, pero con el transcurso del tiempo uno va agarrando alguna enfermedad. Esta era la segunda línea. Habíamos hablado alguna cosa de estas y de la señora que había hecho la pregunta era portadora de una enfermedad que había agarrado con el tiempo, igual que los amigos que nos estuvieron llamando. Enfermedades que uno agarra con el tiempo. Y la última posibilidad es la que viene en la siguiente imagen: las cardiopatías degenerativas, las de la tercera edad, la de los viejitos. Las cardiopatías degenerativas son enfermedades que también uno agarra con el tiempo, pero lo interesante de estas cosas que uno agarra con el tiempo es que las desarrolla solo por ser adulto mayor. El hecho de que nos pongamos viejitos nos lleva a varias enfermedades, no solamente del corazón. Hay problemas de artritis, articulaciones, artrosis, voy a hablar en un instante de eso. Hay gente que tiene problemas y que se automedica o lo medican y resulta que los medicamentos terminan causando problemas. Hay enfermedades degenerativas de los abuelitos, demencia senil, Parkinson, problemas neurológicos y problemas cardíacos. Hasta aquí habíamos llegado y habíamos hablado de algunas cosas. Vámonos a la siguiente imagen para entrar un poco en el tema de hoy. Los abuelitos, decía, pueden tener enfermedades relacionadas con hábitos. Hay alguna gente que durante mucho tiempo ha fumado. No se tenían medios masivos de difusión antes, entonces no se sabía que era tan peligroso el fumar. Tenemos ahí un cigarrillo Stop.
Tenemos gente que va haciendo presión arterial. Fíjense, las manitos del abuelo están bien arrugaditas, bien sequitas, y lo mismo que pasa con las manos, pasa con el cerebro, pasa con el corazón, pasa con los riñones, pasa con las arterias, y todo se pone un poco más rígido, más duro, y la presión empieza a subir. Y lo último, esa sensación, ese círculo que está en la parte inferior, los abuelitos empiezan a tener sensaciones de soledad. Empiezan a olvidarse cosas, empiezan a no escuchar, piensan que el resto está murmurando de ellos porque ellos no escuchan y piensan que los están aislando, empiezan a hacer una teoría de la conspiración en su cabeza, empiezan a sufrir porque la gente no se da cuenta de que el abuelo se está poniendo sordito, por ejemplo, empiezan a tener dificultades para caminar y, ojo, a partir de los 60 años hay que tener mucho más cuidado. ¿Qué cuidados? Entrar y salir de la tina, si es que hay tina en la casa, teniendo unos agarradores, porque uno no mantiene el equilibrio y parece hasta tonto. Hay que tener mucho cuidado de enseñarle al abuelo y a la abuelita a ponerse las medias y los zapatos sentaditos, a ponerse el pantalón de sentado, porque quieren hacer equilibrio en un solo pie y terminan cayéndose en una cosa tan simple como ponerse el pantalón y tratar de equilibrar en un solo pie, o ponerse el calcetín, o ponerse el zapato. Todas estas cosas son cosas degenerativas que hacen que los pacientes consulten. Vamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Qué es lo que termina sucediendo y que no habíamos terminado de hablar la semana pasada? Fíjense, pueden haber problemas de la electricidad del corazón a cualquier edad. Todos, desde niños chiquititos hasta adultos mayores, pueden hacer este problema de la electricidad. Lo que ustedes ven en ese corazón plomito que está a la derecha de sus pantallas es un cableado, es un sistema eléctrico que está en amarillo, que es el que nos da nuestra propia electricidad. Y si nos vamos al siguiente video, vamos a ver cómo funciona esto eléctricamente. Tenemos un videíto, fíjense ustedes, el corazón latiendo, sacado del pecho, está ahí en el aire. Cortamos un poco para que vean esas válvulas que se están moviendo ahí adentro y fíjense, celestito arriba empieza a dibujarse el cableado que llega hasta el punto amarillo, se da la vuelta el corazón un poco, ese tronquito termina mandando estímulos que terminan en lila hasta abajo, y ese estímulo eléctrico completo es el que, a partir de una electricidad propia que se origina atrás, arriba, exactamente en esa especie de comita larga, celestita, en forma de cigarro, si quieren ustedes, un óvalo largo, empieza como descargas eléctricas, como truenos, como relámpagos, a estimular al corazón hacia el lado derecho primero. De ahí todo se concentra en un punto más abajo, que es esa como arvejita amarilla que está ahí, amarilla fosforescente, recibe el estímulo eléctrico y de ahí pasa por ese tronco naranja, y del tronco naranja empieza a bajar el estímulo. Todo esto es electricidad, electricidad como mágica, y se empieza a descargar eléctricamente hacia abajo, y esto a través de dos vías, una vía izquierda y una vía derecha, para el lado derecho y para el lado izquierdo del corazón. El lado izquierdo tiene más vías porque es más grueso, y es más grueso el izquierdo porque la presión que maneja es mayor. Pero esta electricidad propia del corazón, que estamos viendo como si fuera magia, resulta que se puede ver alterada por algún choque eléctrico. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, algún amigo, pues, ha sucedido en el campo, recibe el impacto de un rayo, por ejemplo? Más allá de que sobreviva y se considere que es prácticamente un enviado de Dios para hablarnos de salud, que es lo que hacen habitualmente, se piensa que la persona que ha sobrevivido al impacto de un rayo es una especie de chamán, y en realidad sí lo es, no solamente en nuestra cultura andina, sino en todas. Pero puede pasar, hay accidentes, ustedes deben conocer a algún amigo, alguna amiga que, por ejemplo, en una construcción, sin querer está cargando la escalera metálica, se acerca mucho al cableado eléctrico, no se da cuenta de que ha levantado mucho la escalera y termina tocando el cable y le da una descarga de 220 voltios que lo tira al suelo y a veces lo quema, y lo quema mal.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar que esta electricidad propia esté enterita. Por eso un paciente al que se ha tenido que lamentar un choque eléctrico, pues se lo tiene que hospitalizar para evaluar. Esto de los problemas eléctricos da a toda edad. Todos hemos visto alguna vez y todos nos hemos hecho dar un toque eléctrico alguna vez. Nos hemos hecho patear con la corriente. Y estamos hablando de corrientes de 110 y 220. Los amigos que son mayores se deben acordar que teníamos dos tipos de corrientes, 110 y 220. Hoy casi todo es 220. Pero imagínense, son 220 voltios. ¿Con cuánto funciona este corazón que estamos viendo? No funciona con 1 voltio, funciona con 1 voltio partido en 1000 partes. Una milésima de voltio es lo que hace funcionar al corazón. 1 milivoltio. Y estamos hablando de estímulos de 90 milivoltios, ni siquiera 100. Ni siquiera la centésima parte. Por eso hay que tener cuidado las partes eléctricas. Y este es uno de los problemas que pueden presentarse a cualquier edad. Por eso se recomienda, hay que mantener los objetos eléctricos lejos del alcance de los niños y lejos del alcance de los adultos mayores que no se dan cuenta. Todos tenemos esta experiencia, la hemos tenido y la hemos detestado, tener cerca del lavaplatos, pues objetos eléctricos de la cocina. Entonces hay que cuidar esto. Vámonos a la siguiente imagen. Vean ustedes, las enfermedades congénitas, adquiridas o degenerativas se pueden presentar de dos maneras. Y esto es lo que quedaba en deuda de la semana pasada. ¿Cómo es que debo acudir al hospital? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Por qué hablan de enfermedades agudas? ¿Por qué hablan de enfermedades crónicas? Este calendario nos muestra que es agudo. Fíjense que están marcados 3 meses. Se considera que un problema es agudo cuando tiene hasta 90 días. 90 días, 3 meses, nos permite hablar de agudo. Todo lo que es 2 días, 5 minutos, por supuesto es menos de 3 meses, es agudo. Más de 3 meses, a partir de hoy, lo que pasa en septiembre ya es crónico. Hasta agosto tenemos para hablar de agudo. Vamos a la siguiente, por favor. Dentro de esto, de lo agudo, lo crónico es la suma de meses, más de 3 meses, 90 días o más es ya una enfermedad crónica. Entonces se darán cuenta que hay enfermedades, las vamos a detallar dentro de un momentito, como por ejemplo la diabetes, que dura obviamente más de 3 meses, entonces ya es crónica. Los fenómenos como la epilepsia, por ejemplo, que le dan a uno ataques a veces desde chiquito, a veces desde adolescente, a veces desde grande, son problemas crónicos. Vamos a la siguiente imagen, que es de la que voy a partir para hablar de un clásico porque el que están viendo ahí en una sillita de ruedas, ese señor es mi papá. Ese caballero es don Félix, yo me llamo igual que mi papá. Fíjense, está en sillita de ruedas y detrás tiene plegado su burrito para caminar. Ese es del día antes de colocarle su cuarto marcapaso. Y él me hace esta pregunta con el aplomo que tienen y con la autoridad, por supuesto, no solo de una persona mayor, sino de mi papá, pues hay que hacerle caso a la pregunta, ¿no? ¿Por qué cuando vamos al hospital por cualquier enfermedad nos dicen que no es emergencia y nos mandan a la consulta externa? Este es un clásico también. Mi papá muchas veces ha ido al hospital y le han dicho, ¿cómo está? Buenos días. Dígame, él empieza a hablar, perfecto, ¿sabe qué? Tiene que ir a la consulta externa porque lo de usted no es una emergencia. Entonces, ¿cómo puedo saber qué es una emergencia y qué no es una emergencia? Esta pregunta ha sido hecha, ahí abajito de llama y consulta está el nombre del caballero, está en Santa Cruz, tiene 92 años. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Vámonos a la siguiente imagen para responderle a mi papá y responderle a todos ustedes. ¿Por qué nos hacen esto si yo creo que mi problema es agudo? Más o menos estoy dentro de este rango y yo quisiera consultar porque tengo un problema de presión, quiero que me controlen, quiero que controlen cómo anda mi colesterol, quiero que controlen cómo anda mi orina, quiero que controlen por qué me han salido estos granos, quiero que me controlen por qué estoy tosiendo. Quiero eso y yo creo que necesito atención porque estoy seguro que mi problema es agudo. Vamos a la siguiente, por favor.
voy a tratar de aclarar en los siguientes minutos de qué más o menos se trata. ¿Qué es agudo desde el punto de vista cardíaco? Agudo es una enfermedad coronaria. ¿Qué es esto? Un infarto al corazón. Por eso se llama infarto agudo de miocardio. Eso nos pasa en minutitos. Es tan serio el infarto que tenemos entre 4 y 6 horas para resolver. No tenemos hasta mañana, tenemos hoy, hasta la tarde o hasta la noche. Eso es agudo. ¿Qué más puede ser agudo? Ahí abajo se dicen algunas cosas. Crisis hipertensiva, de eso voy a hablar en un instante. Arritmias, alteraciones del ritmo, lo que veíamos hace un instante, que el ritmo se salga de su lugar, que se vaya un coágulo al pulmón, eso es agudo. Que el corazón se tranque con la circulación, eso se llama taponamiento cardíaco. Que la aorta, que es la arteria más importante, se rompa, eso es agudo. Hay señoras que en el parto desarrollan enfermedad cardíaca por el parto y por los volúmenes aumentados, a eso se llama miocardiopatía periparto, y la señora en periodos cercanos al parto, antes del parto, en el momento del parto, después del parto, presentan problemas. Hay esa miocardiopatía que se llama por estrés, miocardiopatía Takotsubo, inducida por el estrés, también es una emergencia. Son alteraciones que son súbitas. Esto es agudo para el corazón, pero el problema es que yo no sé pues lo que me está doliendo, si es corazón, es esófago, es pulmón, es hueso. Yo quiero que me atiendan ahorita. Esto está bien para usted porque usted sabe pues que es cada una de esas cosas. Yo no tengo idea y necesito saber de qué se trata. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo hacer para darme cuenta? Cuando ustedes van al hospital les hacen esta pregunta. Mire, he venido porque me duele, en fin. La pregunta, ¿desde cuándo está usted con este problema? Entonces uno cuenta y dice, mire, yo estoy con esto, deben ser unas 2 semanas, mire, yo estoy con esto desde ayer, mire, yo tengo 3 meses con esto. Le quiero contar que desde que ha comenzado el COVID ando con este problema. Y dependiendo de la respuesta que usted dé, ahí lo van a considerar agudo o no. ¿Por qué? Porque si usted dice esta simple respuesta, ¿desde cuándo está usted con este problema? Estoy desde anteayer. Entonces esto, disculpe señor, disculpe señora, no es una emergencia. ¿Por qué? Porque usted lleva 2 días con este problema. Entonces, agudo no es. Pero ¿quién es usted para definir si es agudo o no? ¿De dónde saca usted la información? Porque yo me siento mal y estoy convencido de que me tiene usted que atender ahorita. Esto tiene un antecedente histórico. Y me voy a tomar un par de minutitos para contarles de este antecedente histórico para que ustedes sepan cómo hacer para llegar a un centro de salud, incluso en estos periodos convulsivos en los cuales hemos estado teniendo problemas con un paro de 2 días como el de ayer y anteayer. Vámonos a la próxima, por favor. Fíjense ustedes esto. Hay una palabra rara ahí que dice triaje. A lo mejor han escuchado esa palabra antes. Este triaje, con un color que está en la parte superior que dice triaje hospitalario en los servicios de urgencias, es una palabra de origen francés que significa discriminación, pero no desde el punto de vista malo. Esto fue descrito y escrito ya como un documento, ahí está la fecha, en 1792, hace 230 años por lo menos, 2 siglos de vigencia de esto. Y ahí ven una imagen que está en blanco y negro, don Pierre François, el marqués de Percy, francés, y al otro lado, Dominique Jean Larrey, que decidieron hace tiempo, son unos segundos de historia. El que está en blanco y negro como cuadrito decía, en las guerras de Napoleón se tienen que atender primero los nobles, primero la gente de platita y después los vasallos. Y el otro, el que está todo color, que además inventó la ambulancia con 4 ruedas, dijo, no, discúlpeme, no es bueno primero atender a los que más tienen,
como dinero, sino que es mejor atender a los que más lo necesitan. Entonces, fue idea de este caballero, Dominique Jean Larrey, el hacer una evaluación previa muy rapidita para definir quién se tiene que atender primero y quién se tiene que atender después, a quién le damos prioridad y a quién lo dejamos para más tarde. Fue tan bueno su aporte que Napoleón, el emperador, terminó dejándole un dinerito que para ese entonces eran 100.000 francos en su testamento, diciendo: este caballero ha sido un hombre de honor. Los dos eran médicos militares, y es idea del que está a todo color ahí abajito el hacer ese triaje, que es la palabra francesa de separación, que está en esos colores. Fíjense: rojo, naranja, amarillo, verde y celeste. Vámonos a la siguiente imagen para saber qué significa cada una de estas cosas. Vean ustedes, rojo, naranja, amarillo, verde y celeste nos dice qué es qué. Fíjense, dice: color es una escala visual del color. Tiene en la parte de arribita tiempo máximo en minutos para ser atendido, y arriba dice cuál es el estado de nuestro paciente. Dense cuenta que el crítico no debe esperar nada. El crítico son 0 minutos, entra y adentro. ¿Por qué? Porque es de vida o muerte. Esto hay que atender ahorita. Todos los hospitales del mundo, desde este triaje, utilizan este sistema. Y ha entrado mucho más en boga con la época del COVID. Entonces, rojo es sobre la marcha, es urgente, no espera nada, adentro. Crítico. El que es color naranja es un paciente de emergencia. Este paciente se lo va a atender en los siguientes 10 minutos. Se tiene que hacer algo, es necesario, es emergencia, pero su vida no corre riesgo inminente de muerte. Entonces, es el segundo paso, va a esperar unos minutitos. El tercero, fíjense, es urgencia. Y este es un muy buen dato como para que los amigos que nos ven lo tengan en la memoria, lo tengan en la cabeza. Una urgencia no es tan urgente, fíjense, está al medio, no es tan urgente. ¿Cuánto tiempo le van a hacer esperar al urgente? 1 hora. ¿Por qué? Porque no es de riesgo vital, es importante, pero nos da tiempito para pedirle laboratorio, para ir armándonos con calmita. El estándar, el que viene: doctor, ¿cómo está? Mire, no he conseguido ficha, quisiera que me tome la presión arterial, mire, quisiera que me haga laboratorio, mire, no es una urgencia verdadera, es un paciente estándar que no consiguió llegar, que lo rechazaron de algún otro lugar y que está viniendo a consulta. Lo más probable es que en el servicio de emergencias, donde están muy preocupados por salvar la vida, lo hagan esperar hasta 2 horas, 120 minutos. Y el azul es definitivamente no urgente. Por eso, cuando uno llega y le dicen: ¿cómo está? ¿Desde qué hora está usted con este problema? No le están diciendo desde hace cuántos meses viene padeciendo el problema, porque si son meses, tranquilamente puede sacar su fichita, sentado, hablar con su médico, no representa urgencia. Y el problema es que si lo atienden, porque no se trata de falta de humanidad tampoco, resulta que van a invertir un tiempo en usted que probablemente sea crítico para otro. Por eso las unidades de urgencia, de emergencia, son de eso. Vamos a la siguiente. Vamos a ir a la siguiente, y de aquí nos vamos al corte, que es un poco lo que estábamos viendo, ¿no? Fíjense, el nivel 1, con los colorcitos, es: el paciente pasa directamente a sala, lo van a reanimar. El de segundo nivel tiene prioridad alta, el amarillito es moderado, el verde es de baja prioridad y el azul debe ir a la consulta externa. Mientras ustedes piensan en todo esto y cómo nos cambia un poco el conocer algunos detalles, nos vamos a ir a un corte, y a partir de ese corte volvemos para hablar de un ejemplo y de lo que ha sucedido en la semana. Vámonos al corte y estamos con ustedes en unos minutitos. Aló, amigos, otra vez en la segunda parte de nuestro frío sábado de junio. Estábamos hablando de, para mí, hay urgencias. Yo siento
que tengo un problema, me he herido, me he lastimado y veo que esto está aumentando de volumen y se está creando como materia y es como pus. Para mí esto es una emergencia y muchas veces ustedes han tenido esta experiencia, se va al doctor y le dicen no, efectivamente esto hay que cortar. A veces la gente interpreta esto y dice sí, me van a sajar, lo van a cortar, lo van a abrir, pero hay que esperar que madure un poco para que se salga todo. Entonces le dan un par de días, que se ponga paños calientes. Si el paciente tiene una retención de orina, por ejemplo, con un problema de próstata, hay que programar una cirugía. Hay que programar, pero hay algunas cosas que entran directo. El apéndice que se ha roto, por ejemplo, la apendicitis, o la colecistitis, la vesícula, la bilis, que le dice la gente que tiene necesidad de operarse inmediatamente. ¿Cómo se hace para definir? Se tiene que consultar. Y este es un momento que me voy a tomar como para una reflexión. Vamos a pensar que yo tengo un problema de la muela, lo llevo un par de días, me está molestando, me está doliendo y llega un momento en que en fin de semana se hace insoportable. Entonces yo acudo al médico porque se me ha hecho insoportable. Y cuando el doctor me pregunta desde cuándo está, tengo un par de días con este dolor. Entonces no me lo va a decir, no lo piensa él, pero es la verdad. Yo estoy padeciendo hoy en sábado o en domingo porque me he descuidado y he pensado, lo que pasa es que yo creía que se me iba a pasar. Y resulta que las enfermedades no se pasan, las enfermedades se quedan, a veces progresan, a veces empeoran y pues llega el momento en que no se tolera más y ahí sí se volvió una emergencia. Entonces, a todos los amigos que nos ven, a las amigas, a las señoras que están en la casa, a los papás, a los hermanos, si es que hay un problema, el que fuera, acuda inmediatamente al hospital. Es mejor pecar de exceso y no de falta. Y es mejor, mientras más rapidito se vea una enfermedad, mucho más rápido también se la va a poder atender. Entonces, cuando uno llega al hospital con lo que él cree que es verdaderamente su necesidad de urgencia, probablemente no sea tan urgente. Lo que tiene que hacer es tratar de ir lo más antes posible y olvidarse de eso de que lo que pasa es que yo creí que se iba a pasar, no pensé que iba a durar tanto. Rolando, que es uno de los más fieles preguntadores en la pausa, me dice, sabemos que al niño hay que llevarlo al pediatra, bárbaro, lo llevamos. ¿Dónde acudimos? ¿Qué hacemos si la persona es adulta mayor? ¿Hay hospitales para adultos mayores como el geriátrico, por ejemplo? No, hay que acudir a centros médicos, de los cuales yo al final, al llegar al final de este programa, les voy a comentar para que ustedes sepan, porque es parte de la información que deberíamos tener. Vamos a poner un ejemplo en relación a lo que estamos hablando. Vámonos a la siguiente imagen, por favor. Habíamos hablado del triaje. Esta pregunta, ¿desde cuándo está usted con este problema? Lo mejor es hacerlo ahorita y decir, pues la respuesta. Estoy desde ahorita. O sea, acabo de comenzar esta mañana, hace 20 minutos. Imagínense un paciente que sufre un atropello, se cae y se fractura el brazo. Es ese momento el que va a ir con el brazo en cabestrillo o probablemente sangrando todavía. Eso es una urgencia, un accidente, una caída, un choque, un resbalón, una fractura, cosas que son realmente para ahorita y otras cosas del corazón, como la vamos a ver ahorita. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estamos con problemas? Crónico. Habíamos dicho, hay enfermedades de largo tiempo. La diabetes es de largo tiempo, la presión alta es de largo tiempo, el colesterol, el cáncer es de largo tiempo, se instala y lo va debilitando poco a poco. Hay pacientes que están meses con este problema. La poliglobulia, que en realidad se llama eritrocitosis, es el aumento de los glóbulos rojos en la sangre, tiene mucho tiempo. Los problemas articulares, se inflaman las articulaciones, eso es artritis. Se deforman las articulaciones, eso es artrosis. Las abuelitas, los abuelitos tienen los dedos torcidos, eso es artrosis. Asma, problemas para respirar, que es generalmente secundario a polvo, a
alergias, la epilepsia, las crisis convulsivas, la depresión y todas las enfermedades de la salud mental, ansiedad, esquizofrenia, paranoia, cosas de enfermedad, cosas de la mente. Y algunas enfermedades autoinmunes como el lupus, la esclerosis múltiple, enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas, pues obviamente tienen mucho tiempo, pero estas enfermedades crónicas se pueden, entre comillas, descompensar. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Este crónico, que tiene estas características, puede convertirse en un agudo. Este crónico, les decía, se puede convertir en agudo. ¿Qué es lo que pasa? Este crónico se vuelve agudo. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad larga, empieza a ser un problema y de pronto, ¡pac!, se eleva súbitamente el azúcar y tenemos que intervenir inmediatamente. O el hipertenso, que hace una crisis de hipertensión y de golpe le sube la presión a niveles peligrosos, o le sube el colesterol, o el paciente con enfermedad crónica como el cáncer se infecta con algo más y es necesario entrar de urgencia, o los pacientes que están en programa de artritis o artrosis que por un mal manejo de su antiinflamatorio se descompensan y hace problema cardíaco, problema renal, o con el asma, cuando hace crisis de asma y se están ahogando, las guaguitas les pasa a menudo, los adultos también, o cuando las otras enfermedades se complican. Voy a poner un ejemplo de cómo un crónico se hace agudo, que puede pasar. Vamos a hablar de hipertensión, veamos la siguiente imagen. ¿Puede pasar que un crónico sea agudo? Sí. ¿Qué es lo que puede suceder? Los valores de la presión arterial, esta es la imagen, fíjense, para explicar lo de la hipertensión. A un lado, los vasos sanguíneos, y fíjense en el que está a la izquierda, el más espesito, más gruesita es la pared. Entonces se va cerrando un poquito y eso se llama vasoconstricción. Eso quiere decir que la resistencia, el espesor aumenta, la presión aumenta, disminuye el flujo, menos sangrecita va a pasar y esa vasoconstricción con aumento de resistencia y en aumento de presión es lo que da la hipertensión. Meter agua a un tubo es facilito. Meter mermelada ya es más complicado, entonces no fluye, por eso tiene mucho que ver también la densidad de la sangre. Entonces esto nos va a permitir gráficamente ver qué es lo que sucede con la hipertensión. Tenemos una llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Buenos días, doctor. Felicidades por el programa, usted nos ayuda bastante en las dudas que tenemos. Muchas gracias. Doctor, quiero hacerle la siguiente pregunta. A mi hijo lo asaltaron y lo apuñalaron a las 4 de la madrugada aproximadamente. Los vecinos comentan que él se estaba desangrando desde esa hora. Yo me enteré a las 9 de la mañana aproximadamente. ¿Usted cree que se podía reanimarlo a mi hijo en ese momento o es que ya no se podía hacer nada porque en la autopsia salió que él se desangró y ya no tenía signos vitales a las 9 de la mañana? ¿Ya no se podía hacer nada, doctor? Señora, en principio, a nombre mío y a nombre de todo el programa, mi más profunda condolencia por la pérdida irreparable de un familiar, de un hijo, ni qué decirlo. Lo que usted comenta es no solamente una secuencia que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, sino con qué podemos hacer para auxiliar. Yo me había comprometido para el mes de julio, lo voy a cumplir, solamente estoy utilizando este segmento para decir qué podemos hacer en emergencias, en primeros auxilios en la calle. Todo el mundo tiene miedo de acercarse a alguien que tiene una crisis convulsiva, por ejemplo. Peor todavía si el individuo está tirado en un charco de sangre. Para llegar a la respuesta de lo que a usted le aflige, y lo cual lamento profundamente. Tenemos sangre en todo el cuerpo. Tenemos sangre en todo el cuerpo. Nos cortamos y vamos a sangrar. Dependiendo de qué se corte, pues el sangrado va a ser peor. Ahora, ¿qué es lo que suele suceder en los asaltos?
ha habido épocas que no sé, es una moda, es una tendencia a golpear el rostro para fracturar el tabique, inmovilizar al paciente o al asaltado y hurtarle. Pero con arma blanca se corre el riesgo de efectivamente penetrar tejido blandito y dependiendo de dónde se corte, la hemorragia va a ser severa. A veces se corta en el lugar de la ingle o en el lugar del brazo. Las arterias son muy gordas, se desangra uno muy rápido. En 3 o 5 minutos se pierde la vida. ¿Qué es lo que pasa cuando se apuñala pulmón? De corazón ni vamos a hablar, pero ¿qué es lo que pasa si se apuñala pulmón? Se corta una arteria y la sangre en ocasiones sangra, pero no para afuera. Sangra y se queda contenida en la caja torácica y desplaza al pulmón y sigue sangrando hacia adentro. No se ve el charco afuera. Y eso a veces se conoce con el nombre de hemorragia interna. No ha salido la sangre para afuera, se ha quedado adentro y uno a veces sobredimensiona lo que puede hacer. No se da cuenta que la mayor parte de la sangre se salió. Dentro de un instante, si llegamos a ese punto, hablaré de que todos nosotros tenemos 5 litros de sangre dándonos vuelta. Si se pierde la mitad, 2.5 litros, el cerebro deja de tener funcionamiento y los riñones también. Entonces el paciente es posible que se salve, pero con falla probablemente de riñones y con falla del sistema nervioso central. Usted me dice que el accidente, que el atraco, sucedió más o menos a las 4 de la mañana y fue encontrado a las 9. Más allá de la noche, el frío y la hipotermia, el sangrado es probablemente causa de muerte directa en minutos. ¿Qué es lo que se debería hacer en una circunstancia de estas? Primero, certificar si es que hay un transeúnte o lo que fuera. Esto habla también, le decía, de seguridad ciudadana. Si es que hubiera un transeúnte o algo, llamar de urgencia. Uno no debe tenerle miedo al caído, aunque esté borracho. Claro, el riesgo es también que sea una banda de asaltantes que esté simulando que está herido, se acerca a uno y aprovechan para agredirlo. Pero estamos hablando del deber ciudadano que tenemos. El tiempo muy probablemente haya sido el peor enemigo. Es muy difícil atender una urgencia con herida de arma blanca en al menos 2 horas. La próxima, por favor. Tenemos una llamada, gracias. Aló, buen día. Buen día. Aló, no nos está escuchando. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Vamos a volver a la imagen que teníamos. Creo que tenemos la llamada otra vez. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Sí, doctor, buenos días. Lo pregunto sobre una enfermedad que yo tengo. Me llamo Rosa Gutiérrez. Es sobre la artrosis que tengo en la rodilla. Son los dos, pero me fracturé hace años mi tobillo. Y luego, después de unos 4 o 5 años, también tuve una fisura en mi rodilla en el mismo pie. Pero ahora que yo, como no podía manejar la muleta, salté con un solo pie izquierdo. Lo arruiné las 2 rodillas, doctor, pero me dicen operación. Y yo no quiero operarme. En la casa me dicen eso, pero por eso quiero consultar en un consultorio, doctor. Esa es mi preocupación. ¿Tendría eso que algún tratamiento, doctor? Perdón, doctor. Muy bien, señora Rosa, creo. La señora Rosa nos dice que ha tenido un problema, ha habido se ha lastimado la rodilla, después el tobillo, se ha vuelto a lastimar el tobillo luego, después ha estado cojeando, ha terminado lastimando lo otro y ha generado lo que ella nos decía, una artrosis. ¿Qué es lo que pasa? Se deforma, degenera y entre huesos tenemos un cartílago que permite que se mueva. Los procesos degenerativos como la artrosis, señora mía, tienen que ir a cirugía. ¿Qué se hace para resolver? Se le pone una rodilla nueva, se le pone una rodilla que habitualmente es metálica, una rodilla de platino, lo que podríamos decir antes una rodilla metálica, una rodilla biónica, lo que usted quiera. No hay posibilidad de hacer un tratamiento con medicamentos. Ha tocado usted un punto fundamental. Yo no quiero hacerme operar. El problema es que no hay alternativa. Si usted quiere,
sería ideal, y si no, piénselo. Tenemos una llamada, por favor. Aló, muy buenos días. ¿Aló? Muy buenos días, doctor. Muy buen día. Buenos días, doctor. Quería hacerle una pregunta. He pasado ya hace seis meses lo que es el COVID y me ha dejado una secuela en los pulmones y me sigue doliendo, ¿no? Un poco tengo molestia en los pulmones y me resfrío, digamos, más propenso al resfrío, me parece. Y ahora estoy con un poco de tos y he ido a la caja, pero solamente me recetaron ibuprofeno y nada más. Ok. Está tocando un punto muy importante, que es el COVID secuelar y el post-COVID. Vamos a aclarar algún punto. Todavía todos no sabemos cuál va a ser el curso epidemiológico del COVID. Es una enfermedad relativamente joven, 2 años, que nos ha mermado y nos ha destruido, y hay algunas cosas interesantes. El COVID predominantemente, no exclusivamente, pero predominantemente, en primera ola y segunda inclusive, ha atacado pulmón. Las nuevas cepas han sido un poco más benignas, ha tenido que ver la vacuna en eso, y ha atacado vía respiratoria alta, pero ha dado otros fenómenos parecidos al COVID, taquicardia en el caso del corazón, pero usted me habla de algo real, que es, he tenido COVID con alguna secuela pulmonar. Algunos pacientes van muy bien y reabsorben todo y el pulmón queda como si no hubiera pasado nada. Es una situación individual y hay otros pacientes que terminan con cicatrizaciones más o menos extensas. En la familia todos hemos visto que hay gente que hace una cicatriz y que la cicatriz se pierde y a veces las cicatrices son gordas. Eso es individual. ¿Qué es lo que se puede hacer como rehabilitación? Sabemos poco del COVID y el post-COVID. Lo que le dan son tratamientos paliativos para que no se siga resfriando y no siga empeorando. No es una dejadez, una desidia del médico, ya le vamos a dar un analgésico, un calmante, zinc. Lo que pasa es que tenemos las manos atadas todavía y no podemos dar respuestas asertivas porque verdaderamente no sabemos el curso del COVID. ¿Qué es lo que debe hacer? Abrigarse mucho, tratar de mejorar su inmunidad, tratar de alejarse de los riesgos y descansar. Eso es lo que le puedo decir. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Aló, buen día. Doctor, buenos días. Buen día. Es un placer saludar. Doctor, una consulta. Hace un mes mi mamá falleció de una embolia, quien tenía la presión alta. Y los médicos me dijeron que podía ser hereditario la presión. Mi presión actualmente es de 140, 130. Y tiende a subir constantemente. Y quisiera saber si hay algún tratamiento y puede ser contagioso, no contagioso, sino hereditario para toda mi familia. Es la consulta, doctor. Perfecto, muchas gracias. La mayor parte de nuestras historias de vida están matizadas con el dolor de haber perdido un ser querido. El Señor nos dice que la mamá ha fallecido por una embolia y la causa de la embolia ha sido atribuida a la presión arterial. Sucede. Cuando uno tiene la presión alta, los vasos sanguíneos, como hemos visto en el video, se ponen duros y estos vasos sanguíneos duros hacen que en el cerebro se adelgace la pared o se tranque la circulación y de pronto se rompe el vaso sanguíneo, se rasga como un guante o se tapa y termina uno falleciendo a consecuencia de la hipertensión. ¿Cuáles son las causas y lo hereditario? Resulta que 3 son básicamente las razones por las que uno llega a tener presión alta. 3. 1. Herencia. Si mi mamá tiene presión alta, es posible en un 25% de posibilidades que yo tenga presión alta. Si mi papá y mi mamá han tenido presión alta, yo tengo un 50%. Si mi papá, mi mamá y un hermano han tenido presión alta, yo tengo 75% de posibilidades de tener presión alta también. Si mi papá, mi mamá y 2 de mis hermanos han tenido presión alta, voy a tener presión alta. ¿Por qué? Porque no solamente es la herencia, tenemos las mismas costumbres.
hemos comido lo mismo, hemos engordado lo mismo, somos una familia. Por eso hay que modificar los estándares de vida. Herencia es uno, edad es otro. A medida que nos vamos haciendo viejitos, el cabello cambia de color, la piel se pone más dura, las articulaciones se ponen rígidas y las mamás, nuestras mamás, son ochentonas, son señoras de 70 y pico para arriba. Entonces son viejitas y se les pone rígido todo. Y lo tercero, la dieta. La dieta es fundamental. Si usted, la mamá y la familia les gusta la sal, lo más probable es que tenga presión alta. De esas tres cosas, la herencia no se puede hacer nada, la edad no se puede hacer nada, pero la sal sí, y los hábitos también. Tiene que dejar de fumar, si es que fuma, tiene que dejar de comer con sal, si es que come con sal, y tiene que diversificar lo que come. ¿Qué tiene que hacer? Fruta, verdura y no tanto pan, no tanto fideo, no tanta papa, no tanto arroz, y no mezclar esas tres cosas. Su presión, 140, es alta. Tiene que ir a control médico. Tenemos una llamada, por favor. Aló, muy buenos días. Buenos días, doctor. Le habla Freddy y lo felicito por su programa. Mi consulta es acerca de mi mamá, que ya tiene casi 71 años. Tiene varices. Entonces, no sabemos cómo. Ella también sufre de hipertensión y tiene diabetes también, pero su diabetes está controlada naturalmente, sin pastillas, sin nada. El problema es que le han salido úlceras, ya le ha reventado ya alrededor de los muslos ahí. Y hemos consultado con el doctor y nos dice por la edad y por la presión es riesgoso, digamos. Ella es robusta también, o sea, es gordita, es muy peligrosa la operación. Entonces nosotros estamos viendo la opción de hacer el nuevo tratamiento que hay, que luego, que es la escleroterapia, que le colocan inyecciones, que es ambulatorio. Y no sabemos si le puede resultar esa operación a ella. Entonces, esa es nuestra duda. El miedo, digamos, de hacer una operación en la cual le puedan colocar inyección, como también tiene hipertensión, es mayor de edad, entonces, y es gordita, no sabemos si en cuál de las dos opciones se puede convenir. Si es riesgoso también la escleroterapia, si le puede dar resultado o mejorar su tipo de vida, digamos, que ahora está pasando, digamos, el dolor por el frío que hace doler también, nos han dicho las varices. Entonces, esa es mi consulta, doctor, si me puede aconsejar si la escleroterapia puede ser una opción en esta situación. Muy bien, don Freddy, ha planteado varias cosas. Voy a tratar de dar respuesta a todas porque el tiempo se nos está yendo. Pero es muy importante lo que usted dice. La mamá suya tiene pues un trío que es bastante común en muchas de las personas. Uno, es una señora que ha pasado los 70. Dos, tiene hipertensión y tiene diabetes. Ojo, la hipertensión y la diabetes casi siempre vienen juntas. Casi siempre, por un lado. Y lo otro, tiene un problema de varices. ¿No? La señora tiene un problema de varices. Las varices son una insuficiencia venosa, es una insuficiencia venosa superficial, y por lo que usted cuenta, esto ha progresado de tal manera que ha llegado a darle lo que se llama un complejo vasculocutáneo de la pierna. Es una insuficiencia, las venas, no las arterias, las venas han estado expuestas probablemente por la diabetes también, en fin, y de la pierna para abajo, se pone morado. Cambia de color, parece calcetín de otro color, se llama complejo vasculocutáneo de la pierna y se abre. Y empieza a supurar y empieza a salir en principio un líquido clarito y después se empieza a poner color papaya salvieti, seco, y empieza a descascararse. Entonces uno se preocupa por eso. La escleroterapia puede funcionar, claro que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Controlar los otros factores de riesgo. La diabetes se controla solamente con medidas no farmacológicas, qué bueno. La presión arterial debe estar controlada también. Deben hacer un esfuerzo por el control del peso. ¿Por qué? Porque con esclerosis o con cirugía convencional de varices, el sobrepeso va a cargar
todo el cuerpo de ella después de cualquier procedimiento. Y esto va a ser no una solución, sino un calvario si es que no baja de peso. Lo que tiene que hacer es tratar de bajar de peso progresivamente y paulatinamente para tener un éxito. Lo que usted comenta no es solamente para los pacientes con varices. Imagínese la señora que hablaba antes del problema de la artrosis de rodilla para operarse, es una señora que si se opera o no se opera, tiene que bajar de peso. Sostenemos nuestro cuerpo sobre nuestras extremidades y cuando caminamos por centésimas de segundo, balanceamos el cuerpo de un lado a otro y equilibramos todo nuestro peso en una sola pierna. Entonces, la clave para todos los que nos ven es hacer un esquema dietético intentando bajar de peso. La mayor parte de nuestra población tiene una idea equivocada, que es el gordito es sanito, mi bebé está gordito, qué lindo. No, la gordura es una enfermedad, así que hay que intentar bajar de peso. Vámonos a esta que probablemente sea la última llamada. Aló, muy buenos días. Aló. Buenos días, doctor. Una consulta, doctor. Diga usted. Doctor, ¿sabe? Tengo enfermedad de Blase, que es la diabetes, doctor, y ya son por 2 años, pero hace 3 semanas, doctor, padezco el dolor de cabeza que me da unas punzadas, y entonces me siento mal, doctor, y me da mareos. Y ahí no puedo aguantar los gatos del dolor, doctor. No sé qué podría hacer, doctor. Gracias por la llamada. A usted y al caballero anterior, don Freddy, que decía felicidades por su programa, pues debo decirles que están equivocados. No es mi programa, es el programa de ustedes. Ustedes son los que hacen el programa y yo solamente contesto preguntas. ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? Me voy a dar un par de minutitos para esto, no van a haber más llamadas seguramente, o vamos a parar aquí lo de las llamadas, porque esto es muy importante y necesitamos dialogar en relación a esto. Claro, es un diálogo probablemente unilateral, pero voy a inferir que voy a entender que ustedes están comprendiendo lo que yo digo con el paciente diabético, porque esto va a ser un ejemplo para todos. 1. El paciente diabético acumula niveles de azúcar que no deberían estar. Las razones no vienen al caso ahora, pero lo cierto es que le empieza a circular no la sangre normal, sino que le empieza a circular una especie de mermelada. Esta mermelada es obviamente más densa. En una de las imágenes hemos visto que es fácil meter agua a un tubo, pero mermelada no. Entonces, la sangre que está espesita, dulce, circula mal. El cuerpo, si usted se pincha el dedo, la cara, se rasca el pie, lo siente porque tenemos nervios en todo el cuerpo. Y esos nervios necesitan alimentación y se alimentan por arterias, pero esas arterias están taponadas por esa diabetes. Entonces uno empieza a perder sensibilidad, se empieza a sentir poquito. Entonces en las extremidades no se siente nada y uno puede ponerse el zapato con una piedra dentro, doblada a la media o con un alfiler, un clavo, y no se siente porque se ha perdido la sensibilidad. Eso es típico de la diabetes, se llama polineuropatía diabética. Y en contraste, no se siente allá y se hipersiente en otra parte. Y se siente dolor de cabeza, se siente zumbidos, se siente picazón en las manos, sudoración. Es una diabetes maltratada. ¿Qué es lo que le aconsejo? Consulte con su médico, consulte con el endocrinólogo. Esto, como ven ustedes, es un espacio que tiene que ser muy amplio y tiene que haber más preguntas. Lo vamos a hacer más abierto desde la próxima semana. Empiecen a pensar en sus preguntas. El tiempo es el peor tirano de la televisión y hemos llegado al momento de despedirnos. Les agradezco otra vez por su atención. Un abrazo muy fuerte, abríguense, cuídense y estoy listo para el bombardeo de preguntas desde el primer minuto de la próxima semana. Un abrazo, cuídense y manden sus mensajes y sus llamados. Buen fin de.